cuando llego a Walmart de México y Centroamérica, y un negocio muy exitoso hace décadas, yo llego a la conclusión de que deberíamos cambiar. Y no es que genial mi visión, ¿no? El mundo ya estaba muy adelantado en la parte digital, México como país, y nosotros como empresa en México no estábamos tan adelantados. Digo, Carlos, ayúdame a convencer a la gente de que necesitamos cambiar a pesar de que nos va muy bien. Soy Alex Méndez y si formas parte de una empresa familiar, esto va a resonar. En este episodio de Familias en los Negocios, tengo el privilegio de conversar con Guilherme Loureiro, normalmente llamado Gui, presidente ejecutivo de Walmart México y Latinoamérica, la operación más grande de Walmart fuera de Estados Unidos. Además de ser un líder con una trayectoria impresionante, Gui es autor del libro Reinventing the Leader, una obra que nos invita a mirar hacia adentro antes de pretender transformar lo que está afuera. Walmart es hoy una de las empresas familiares más grandes del mundo, con más de 2.3 millones de colaboradores y sigue siendo propiedad y control de la familia Walton, bajo el liderazgo de la segunda generación que salvaguarda su legado desde el Consejo de Administración y el Consejo Familiar. Un ejemplo extraordinario de cómo una familia empresaria puede mantener vivos el propósito, los valores y la visión de un fundador a lo largo de más de 6 décadas. En esta conversación, Gui comparte reflexiones poderosas sobre cómo escuchar mejor transforma el liderazgo, cómo un propósito claro puede inspirar a millones y cómo incluso las organizaciones más grandes del mundo siguen siendo humanas cuando se gobiernan con un sentido de legado. Gui nos recuerda que el liderazgo no se mide solo en resultados, sino en la capacidad de escuchar, preguntar y reinventarse continuamente. Acompáñame en esta conversación sobre el poder del propósito, la importancia de la asociación y la búsqueda constante de ser mejores líderes y mejores personas. Bienvenido, seas Gui. Gracias, Alex, un gusto hablar contigo. Gui, en tu libro, aquí que lo tengo como libro de cabecera, se llama Reinventing the Leader. Es una travesía en tu trayectoria profesional muy interesante y hablas de que para cambiar una empresa primero hay que cambiar uno mismo. ¿Cuál ha sido tu mayor transformación personal como líder en estos momentos? Mira, Alex, cuando empecé escribiendo este libro, para no era un libro, estoy escribiendo historias de cosas que viví en mi vida profesional y también un poco en la vida personal y que aprendí, y quería dejar esto para mis hijos, quería dejar aprendizajes, quién sabe mis hijos podían aprender algunas cosas conmigo de forma más escrita. Me gusta, me encanta contar historias. Y esto fue evolucionando. Yo tengo un gran amigo y coach, Carlos Marín. Platiqué con Carlos que estaba empezando a hacer esto. Nos juntamos, empezamos a contar la parte de mi historia, la última parte de mi historia profesional, los últimos casi 10 años, que de nuevo yo trabajé con Carlos y creo que estos últimos 10 años fue la gran transformación de mi vida. Eh, yo siempre me dediqué mucho a mi trabajo, siempre estudié mucho, traté de mejorar, de aprender, pero había algunos hábitos que yo tenía que no eran los mejores hábitos y que yo creía que las cosas mejores que yo tenía me daban el derecho de no mejorar en las cosas peores que yo tenía. Y cuando llego a Walmart de México y Centroamérica, y un negocio muy exitoso hace décadas, siempre fue muy exitoso, muy bien manejado por toda la gente, un número enorme de gente que ayudó que esta empresa fuera exitosa. Eh, yo llego a la conclusión de que deberíamos cambiar. Y no es que genial mi visión, ¿no? El mundo ya estaba muy adelantado en la parte digital, México como país, y nosotros como empresa en México no estábamos tan adelantados. Faltaba internet, faltaba medios de pago, un montón de cosas que hacían con que la evolución de México a la era digital estuviera retrasada. Pero se podía ver que iba a pasar porque el mundo ya estaba. Entonces teníamos el beneficio de poder ver lo que pasaba en el mundo, y yo tengo el beneficio de trabajar en una empresa donde
nosotros compartimos las cosas. Entonces eres muy bien recibido cuando vas de visita y la gente te enseña. Y cuando vi eso, dices, es hora de cambiarnos. Entonces, muy fácilmente, cuando tú ves otros países, cuando tú tienes una empresa que te da la oportunidad de aprender, dibujamos un plan de qué queremos hacer. Pero aún faltaba convencer a la gente que estaba acá que era hora. Porque de esto hace una transformación antes del tiempo y no te va bien. Y teníamos que convencer. Entonces yo llamo a mi amigo Carlos Marín, que había sido mi coach en otra transformación, y digo, Carlos, ayúdame a convencer a la gente de que necesitamos cambiar a pesar de que nos va muy bien. Y Carlos platicó conmigo, ahora me conoce muy bien, conoce mi estilo y me dice, Gui, perfecto, sí, yo creo que te puedo ayudar. Pero, ¿quién va a ser el CEO de esta empresa? Y yo digo, ¿cómo que va a ser el CEO de esta empresa? Soy yo, Carlos, ya soy el CEO. Si no, no puedes. Y tocó en cosas que yo evitaba tocar hace mucho tiempo, porque yo seguía siendo exitoso a pesar de estas cosas. Entonces seguí, mira, tú tienes que escuchar más, especialmente cuando tú crees que estás correcto, que tienes la respuesta, escuchas muy poco. Y las empresas que son exitosas en esta era digital no trabajan así. Tú tienes que tener más paciencia a veces. Tú tienes que portarse mejor cuando las cosas no van bien, te pones un poco más duro. Y así por adelante. Cosas que yo evitaba hablar, que yo decía, ok, bien, pero tengo muchas cosas buenas, entonces está bien, convivo con esto. Él me dice, si tú no lo haces, no puedes ser el CEO. Pero yo quería mucho ser el CEO de esta nueva empresa, de esta empresa que quería cambiarse. Y entonces fue la gran transformación de mi vida profesional, que también te afecta personalmente, y fue motivada por querer mucho hacer algo, tener que capacitarme para hacer esto y tener mucha confianza en Carlos Marín como coach para saber lo que él me estaba diciendo era correcto y que yo necesitaba cambiar. No fue fácil, no cambié 100%, aún hay días que manejo de la forma antigua, pero estoy mucho más consciente, la gente que está alrededor de mí está mucho más consciente y me puede hablar y pedir disculpas cuando cometo un error y seguir adelante. Tocas puntos trascendentales en el contexto de las empresas familiares, Gui, porque por un lado hablas de, inicias tu libro queriendo dejar algo a tus hijos, contar estas historias de tu vida y eso lo podríamos denominar como legado. Uno de los Ujú. grandes retos de las empresas familiares a nivel mundial de, pues, ¿cuál es ese legado que nos dan a cuidar y queremos dejar al futuro? Pero también tocas un tema de que tú escuchabas muy poco. Y yo creo que es uno de los grandes retos de los líderes de las empresas familiares, es que escuchamos muy poco, no nada más a nuestros colaboradores, sino escuchamos muy poco a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros primos, si es que trabajan en ella, o a nuestros sobrinos. En tu proceso de aprendizaje, ¿qué te ha llevado a transformarte a ti mismo cuando empiezas a escuchar mejor estas ideas para que, aunque has sido muy exitoso tú personalmente, pero también la empresa que diriges siempre ha sido exitosa, y ese es un gran mal, porque entonces no te permite decir hay algo mejor, puedo ser mejor. Entonces, en ese contexto, Guy, ¿qué has aprendido en este proceso de decir, estoy escuchando mejor a la gente que me rodea para poder ser todavía mejor en este tema? Sí, yo creo que me hizo, de nuevo, el hecho de que yo confiaba mucho, confío mucho en Carlos Marín y el ser tan enfático de que si yo no cambiase, no estuviera abierto a cambiar, yo no podría ser el líder de la empresa que yo tanto soñé, había soñado en ser líder. Entonces, mi objetivo de liderar Walmex, de liderar esa transformación, mi cariño por el propósito de Walmart, mi identificación con el propósito de ayudar a la gente a vivir mejor,
y sé con que este deseo de ser exitoso en esta empresa, con este propósito, en este país que quiero tanto, fuera más grande do que mi ego de no aceptar que tenía problemas y tenía que cambiar. Y quizás fue la primera vez que esto pasó en mi vida. Y yo pude regresar en el tiempo y rever feedbacks que yo había tenido y que los había ignorado y que eran muy similares, pero Carlos tuvo la habilidad de poner esto de una forma que me llevó a entender, aceptar, y fue un cambio muy importante de tomar esta observación no como crítica personal, pero tomar esta observación como un regalo de alguien que quería que yo mejorase. Porque muchas veces había recibido feedbacks similares, pero eran tomados por mí como una crítica a mí. Entonces yo me cerraba y me defendía. Y la mayor defensa que tenía es, pero tengo tenido éxito. Y cuando tú hablas así, la otra persona se queda medio, ¿qué le voy a decir? Entonces no voy a perder mi tiempo hablando con alguien que no quiere escuchar. Pero cuando Carlos no hizo una crítica a mí. Carlos simplemente dice, si quieres esto en tu futuro, necesitas hacer esto. Es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para que tú llegues a donde quieres llegar. Entonces, al no tomar esto como una crítica, lo acepté mejor. Y al final uno tiene que entender que feedback es un regalo, no es algo para te dañar. La persona que invierte tiempo te mirando, te analizando y te dando un feedback, te está regalando, no está criticando. Pero me tardó mucho tiempo. Ojalá yo hubiera descubierto esto mucho antes. Sin embargo, esa travesía ya la iniciaste, Gui. Yo tengo el placer de conocerte ya hace muchos años y la verdad sí has cambiado. Y ahora que yo creo que eres una mejor persona, un mejor líder. En este contexto, hay que poner un poquito en perspectiva. Guy es uno de los muchos CEOs que tiene Walmart a nivel mundial, pero maneja la operación más importante de Walmart fuera de Estados Unidos, lo cual pues, le da un reto doblemente importante. Y Walmart es una de las empresas más grandes del mundo y sigue bajo la propiedad de la familia Walton, ahora de sus hijos, de sus 4 hijos. Eh, ¿Has tenido la oportunidad en estos últimos 10 años de interactuar con la familia? ¿Y cuáles han sido estas lecciones que has visto? Porque ellos no están realmente en la operación del día a día del negocio, sino salvaguardan la propiedad desde el Consejo de la Administración y la Asamblea de Accionistas. Mira, he interactuado con ellos algunas veces, con miembros de la familia en el board o en a veces presentaciones que hacemos en la empresa o en eventos. Tenemos un evento muy grande en junio que es la semana de los shareholders, en que llevamos asociados de todo el mundo, llevamos casi 300 personas de México y Centroamérica, por ejemplo. Es una celebración, es un agradecimiento a los asociados que trabajan duro todos los días, y también existe toda la parte formal de junta con accionistas. Y ellos están ahí a un evento grande, están ahí tomando café, platicando contigo. Son gente de un conocimiento enorme y de una humildad enorme. Y es impresionante cómo mantiene esta humildad a pesar de todo que han logrado con esta empresa y otros emprendimientos que tienen. Y son gente interesada en te escuchar, son gente que de verdad te están escuchando, son gente interesada en aprender y muy, muy interesados en reconocer a los asociados de Walmart. Entonces es siempre un gusto, y son todos así, es siempre un gusto enorme, un honor poder platicar con ellos. Estás hablando de una empresa que hoy, ¿cuántos colaboradores tiene a nivel mundial, Gui? Debe ser cerca de 2.5 millones de gente. Imagínense, es como un país.
a veces más grande que algunos países de Europa, estos pequeños principados, pero que desde la propiedad la familia Walton sigue interesada y sigue pendiente del negocio, como dicen en un argot muy mexicano, al ojo del amo engorda el caballo, aunque no estés necesariamente dándole de comer al caballo en la boca, sino desde la propiedad. Eh, ¿Qué lecciones crees que una empresa familiar, pues pequeña o mediana, puede sacar de este modelo de gobierno? Desde que, no necesariamente en estos momentos de la historia de la Mm. empresa, porque la empresa se fundó en el 62, hace prácticamente casi 65 años. ¿Crees que puede sacar de lección? Cuando decide el patriarca o la matriarca, decide, oye, puede ser que en estos momentos de la compañía no soy la persona más indicada para dirigir el negocio y tengo que traer a alguien de fuera profesional con otras habilidades y otras herramientas y otros conocimientos para que me ayude y ayude a la familia al siguiente nivel y a los retos que se vienen en el futuro. Mira, Alex, una de las cosas que más me encantó, a mí me gustaba Walmart, yo había sido proveedor de Walmart, había entendido cómo funcionaban, o creía que había entendido cómo funcionaban, me había gustado, creé amistad, mantuve contactos y al final el destino hizo con que yo terminase trabajando para Walmart. Pero lo que más me es como una persona que ama mi profesión, que estudio mucho, es impresionante cómo esta compañía fue criada y cómo se desarrolló. Empieza todo por el propósito. Entonces, ayudar a la gente a ahorrar dinero y vivir mejor. Y tú te pones en perspectiva de cuando empezó esta empresa, la mercancía no llegaba a la gente. No llegaba. Llegaba en las puntas de Estados Unidos, pero no llegaba en el centro de Estados Unidos. Y cuando llegaba, llegaba muy caro. Y varias empresas intentaron hacer esto, descuentos, ¿no? El formato de descuentos, y Sam Walton fue lo que fue más exitoso con Walmart. Entonces, ayudar a la gente a vivir mejor. Entonces, empieza con este propósito. Siempre con el propósito de ayudar a vivir mejor. Después de eso vienen los valores. Satisfacer al cliente. El cliente siempre tiene razón. Te vas al Museo de Sam Walton en Bentonville y tienen una raqueta de tenis que un cliente devolvió. Pero nosotros no vendíamos raquetas de tenis. El cliente siempre tiene razón. Después, mejora continua. Siempre estamos dispuestos a aprender con la humildad de aceptar que hay gente que está haciendo cosas mejores. Yo me acuerdo en el libro de Sam Walton, un competidor abrió una tienda, Sam Walton fue ahí con su gente a mirar la tienda. La tienda no era buena y la gente se quedó poco tiempo y se fue. Él tardó más tiempo, siempre tenía tu lugar de tomar notas. Y cuando salió, la gente dice, no, la tienda no es buena, no nos va a hacer competencia. Y dice, no, pero hay un par de cosas muy buenas. Las cosas malas son problemas de ellos, las buenas vamos a hacer mejor. Vamos a aprender humildemente y a hacer mejor. Entonces siempre se puede hacer mejor y tu competencia siempre está mejorando. Y es nuestro deber, si creemos en hacer la vida de la gente mejor y hay cosas que podemos hacer mejor, va por ellas. Y esto hace con que la empresa, independiente del éxito que tenga, esté siempre buscando ser mejor. De respecto al individuo y la integridad, hacer las cosas como deben ser hechas, hacer las cosas de la forma correcta, no tomar atajos. Entonces, una vez que tienes un propósito, tienes los valores, ahí viene cómo haces las cosas. Y ahí entra Everyday Low Price, Everyday Low Cost. No ha de Y ser, ahora, no ha de ser fácil, Guy, que una empresa que nació en el siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, siga manteniendo este mismo propósito y estos valores inmersos en los más de 2.5 millones de colaboradores en la compañía. ¿Cómo fomentan ustedes este propósito común compartido
y estos valores de la compañía? Sí, no son solo 2.5 millones, pero son 2.5 millones de gentes en todas las partes, no están juntos en una misma oficina. Primero hablamos mucho del tema, contamos muchas historias, damos ejemplos, valoramos el buen comportamiento, el comportamiento alineado. Segundo, estamos abiertos a mejorar. Los valores siguen iguales, la cultura va evolucionando. Entonces, por ejemplo, recientemente mejoramos, adaptamos nuestra razón de existir y decimos, somos una empresa liderada por gente, powered by tecnología. Entonces, es una decisión que tomamos. No va a ser una empresa que la tecnología viene primero y la gente que se adapte, o que la tecnología reemplace a la gente. Es una empresa que la gente va a aumentar, a crecer, porque la tecnología nos va a permitir crecer, pero vamos a seguir siendo una empresa de gente para gente. Pues hablamos mucho, damos ejemplos, no toleramos malos comportamientos, no toleramos comportamientos contrarios a nuestros valores, a nuestra cultura. Y contando historia, dando ejemplos, la gente entiende mejor. Y entonces decimos, si tú tienes los valores de nuestra cultura, el resto te enseñamos. ¿Cómo crees que se conecta este propósito de esta familia empresaria en particular con la ejecución de una empresa global? Yo creo que mucho, porque la cultura nos une, la cultura nos hace similares, la cultura nos mantiene humildes, la cultura nos mantiene enfocados en nuestro propósito de ayudar a la gente a vivir mejor. Entonces es muy fácil, porque sabe lo que queremos, sabe los valores y sabe cómo lo hacemos a través de precio bajo todo el día y costo bajo todo el día. Entonces ahí está el manual y cada vez se adapta esto a cada uno de los países, pero esta parte el principal no se cambia. Es como somos, como queremos ser en cada lugar a donde operamos. Es muy claro. Y repetimos y hablamos y discutimos y platicamos siempre esto. Y escuchan muchísimo. En Sí, ese contexto de que escuchar es una de las grandes herramientas que tú aprendiste en este proceso de aprendizaje, de escribir este libro y en tu transformación personal, ¿cómo sentiste que la organización te empezó a escuchar cuando tú decidiste que la compañía, para poder enfrentar los retos del futuro, que era una empresa de gente, pero powered by technology, eh, cómo, ¿cómo sentiste estas barreras de decir, tenemos que cambiar porque si no nos vamos a quedar atrás, aunque hemos sido siempre muy exitosos en realmente implementar todos estos cambios tecnológicos y el utilizar las herramientas tecnológicas que hoy están disponibles, que hace 15 o 20 años no estaban disponibles sí. y hoy los pone ustedes a la vanguardia en este tema de la tecnología y el acercar este propósito de precios bajos y cuidando la economía de la gente. Una jornada interesante de mucho aprendizaje. Yo, mis jefes me llevaron a Singularity University a entender todo lo que estaba pasando con tecnología y regresé a México hablando de autos voladores, de toda la tecnología que estaba pasando en varios. Y la gente me miraba y decía, no decía, pero pensaba, y yo no me daba cuenta que este loco está distrayendo el negocio. Y tenía un jefe que me decía, estás asustando a la gente. Porque yo hablaba de cosas locas de un futuro que parecía distante para la gente. Cuando este negocio es un negocio, tenemos 5 millones de tickets solo en México, más 1 millón diarios. Entonces viene un CEO y empieza a hablar de autos voladores, de tecnología, de futuro, y la gente dice, este está en otro planeta y está distrayendo el negocio. Pero yo me molesté con el feedback, porque creía que era injusto cuando yo estaba tratando de luchar para, para elevar esta compañía para el futuro. Entonces conté con la ayuda de mucha gente y aprendí algunas cosas. Primero punto fue, era esencial para cambiar que cumplísemos con nuestros objetivos financieros siempre. Si tú estás cumpliendo con tus objetivos, puedes manejar la empresa como quieres manejar y puedes darse el lujo de hacer cambios. Si no estás cumpliendo, olvídate. Entonces yo tengo un amigo que
Me decía que él había acabado de ser nombrado CEO de una empresa global de consumo, de bienes de consumo, y dice, mi antecesor quería transformar la empresa para performar, y lo echaron, no tuve tiempo. Dice, yo tengo que performar para poder transformar. Y yo adapté esto diciendo, yo tengo que performar para transformar, para seguir performando, porque si no transformamos, no vamos a seguir performando. Esto fue una de las cosas que aprendí, la importancia de delivery. Y la segunda cosa fue una empresa de consultoría que nos ayudó en el proceso, me enseñó algo que yo uso ahora constantemente. Decía, allí hay tres preguntas que cada persona, cada colaborador, cada asociado y la empresa como un todo tiene que contestar cuando está haciendo una transformación. Y es así, ¿entiendes la transformación? Y yo descubro la primera, yo descubro que a pesar de que yo había hablado un montón, había gente que no entendía lo que queríamos hacer. Y ahí uno tiene que tener la humildad de entender, si la gente no está entendiendo, la culpa es mía. Yo, a mí me pagan para que la gente me entienda. Entonces encontramos formas, yo fui a hacer cursos de cómo contar historias, trabajé en ser mejor comunicador, trabajé en escuchar mejor la gente. A veces la gente no entiende porque no se sintió escuchada. Una vez que la persona y la organización entienden lo que se está haciendo, es la segunda pregunta. ¿Te gusta? ¿Quieres ser parte? Y hay gente que no quiere, no es porque son malas, simplemente o no entienden pero no les gusta, no creen que es el camino correcto o simplemente no quieren hacer, sea lo que sea. Y no hay que molestarte. Pero el tema es que ninguna de estas personas viene a tu oficina a decir, muy raro que cuando el CEO está determinado a hacer algo, que la gente venga a tu oficina y diga, no, yo no quiero, no me gusta. Y entonces una alternativa es que des más fuerza, más responsabilidad a la gente que sí entiende y quiere. Pero hay una tercera pregunta, y es, ¿puedes? Porque yo puedo entender una transformación digital, yo puedo querer implementar esta transformación, pero puedo no ser capaz. A mí me encanta jugar fútbol, pero no soy bueno suficiente para que me contrate un equipo. Entonces entiendo de fútbol, quiero, pero no puedo. Y hay gente que no puede. Y lo que Carlos Marín me dice fue, tú no puedes. Ahí te duele mucho, porque tienes algo que quieres mucho, que entiendes, sabes lo que tienes que hacer, pero alguien te está diciendo, tú no puedes, no estás capacitado. Y hay cosas que te puedes capacitar y hay cosas que no. Y a no ser que tú contestes sí, sí y sí a las tres preguntas, no va a pasar la transformación. Y esto fue un aprendizaje enorme durante todos estos años. Y ahora toda mi vida pregunto, ¿quieres, entiendes, quieres, puedes? Qué importante el poder de la pregunta. A veces nos preguntamos qué es más importante, si la pregunta y la respuesta. Y yo siempre digo que la pregunta, y muchas de las empresas familiares con las que tengo el privilegio de conocer y de colaborar con ellos ayudándolos, no se hacen estas preguntas. No le preguntan a sus hijos, no le preguntan a sus colaboradores si quieren, pueden y tienen las herramientas para poder hacerlo. Si tuvieras que resumirlo en aprendizajes, Guy, a las familias empresarias que hoy nos escuchan, ¿qué les dirías para que puedan trascender en este contexto de cuidar y salvaguardar el legado para las siguientes generaciones, de lo que tú has aprendido en tu carrera profesional como CEO de una empresa global familiar? En determinado momento de mi vida profesional se puso de moda definir la visión, la misión, los valores de la empresa. Difícil una empresa que ya está operando hacer este trabajo de forma consistente. Lo que más me sorprendió en Walmart fue que esto viene desde el inicio, pero la consistencia
entre el propósito, los valores y la forma de operar. Y yo creo que esto es el más importante de todo. Entonces, ayudar a la gente a economizar dinero para y vivir mejor está relacionado con los valores de integridad, de respetar al individuo, pues somos una empresa de gente, de respetar las leyes, de mejora continua, de siempre buscar la excelencia. Y es buscar la excelencia. Siempre estás buscando. Nunca llegas, pero siempre estás buscando, ¿no? Y de toda la parte de entender al cliente, de servir bien al cliente, de poner al cliente en primero. Y poner al cliente en primero también significa cuidar del asociado, porque nuestro fundador ya cuida de tus asociados, cuida bien de ellos, que ellos van a cuidar de tus clientes. Entonces, entre el propósito, los valores y la forma como hacemos. Entonces, si es ayudar a la gente a economizar dinero y vivir mejor, nuestro primer punto es vender por menos. Vender por menos siempre. Y para vender por menos siempre, tú tienes que costar menos siempre. Entonces, es una lucha diaria. Porque el que costa menos hoy, mañana la tecnología viene un nuevo competidor, vienen nuevas ideas, ya nos costas menos, alguien va a vender menos que tú. Y es nuestro, si creemos en nuestro propósito, tenemos que estar siempre, siempre buscando soluciones para vender por menos. Entonces yo creo que este diseño de un propósito, despertar por la mañana y venir a trabajar porque creo en el propósito de la empresa y creo que puede ayudar a la gente a vivir mejor, es muy diferente lo que despertar en la mañana pensando, tengo que vender todo esto. Entonces el Y hacer tuyo ese propósito propósito, ¿no? es ser tuyo. Y aceptar que a veces tu hijo o tu hija quieren hacer otras cosas en la vida. Pero yo creo que todo, si tú piensas, todos van a ser capaces de definir su propósito, pero no es solo definir, es ser capaz de expresar y que la gente compre esta idea. Para mí es una de las cosas más importantes que aprendí en Walmart, que más motiva a la gente y que más me mueve a mí para venir a trabajar todos los días. En este momento de tu vida y de un proceso de reflexión, hay un tema que siempre reta muchísimo a todas las compañías, que es la sucesión. ¿Cómo estás visualizando tú a quien te va a suceder en el puesto cuando eso suceda? ¿Y qué tan lo tienen metido en el DNA Walmart de tener procesos de sucesión y de liderazgo para poder acceder a las siguientes responsabilidades? ¿Cómo están manejando eso? Mira, tenemos el beneficio de ser una empresa grande y de tener esa cultura tan fuerte desde nuestro propósito. Entonces, es como si yo estuviera jugando en un equipo de México y me transfieren a un equipo de Europa, pero los dos equipos juegan igual. Entonces, mi adaptación es mucho. Entonces, pensamos mucho en sucesión. Nunca es fácil. Pensamos mucho, trabajamos en esto. A veces nos va bien, a veces no, pero cuando no nos va bien podemos arreglar, porque hay otras formas de arreglar. Lo importante es que la persona cree en nuestro propósito, cree en nuestros valores, viva nuestros valores y busque siempre trabajar en la forma como trabajamos. Y hablamos mucho de ser un líder servidor. Tenemos millones de asociados, tenemos que ser líderes servidores. Entonces sí, siempre existe, siempre hay opciones y ponemos mucha atención en reclutar, en desarrollar, en reconocer a la gente. Entonces, normalmente los procesos pasan sin grandes problemas. Nadie es insustituible, por más exitoso que seas. Lo importante es la forma, los valores de la empresa, los principios, el propósito. Esto sí que es importante. Y encontrar gente que se apasione por ellos. Finalmente, Gui, ¿qué legado personal te gustaría dejar como líder, más allá de lo que has impactado en Walmart y los números del negocio? ¿Y qué te gustaría dejarle a tus hijos y decirle en estos momentos a ellos? Nosotros teníamos un plan de largo plazo con un objetivo grande de crecimiento. Alguien hizo un cuaderno
con el objetivo diciendo, sí podemos. Y yo cuando vi la primera vez el caderno, me pedí que hiciesen otro en que cada página de adentro estuviera Enjoy the Ride. Si no te gusta, si no te diviertes, no vale la pena, por más exitoso que seas. Entonces, lo que digo a mi hijo, creo que uno de los factores más importantes de mi éxito fue que me encanta lo que hago. Y no necesariamente a mis hijos les va a encantar hacer lo mismo que yo hago. Entonces, enjoy the ride es importante. Escuché una frase una vez, no puedo dar crédito porque no me recuerdo quién dice, la vida es corta, no la haga pequeña. Y eso es lo que trato de enseñar a mis hijos. Pues muchas gracias, mi querido Guy. Seguramente este valor del propósito, de los valores compartidos, es un tema que las empresas familiares deberían tener metido en el DNA de ellos mismos y ver cómo cuando se va transformando, cómo invitas a la siguiente generación a subirte a este mismo tren. Y también me quedo con esta gran lección, hay que saber escuchar y preguntar. Gracias, mi querido Guy. Sí, Alex, si me permite, solo como estamos hablando, el libro acaba de salir también en español, Reinventando el Líder, y va a estar ya disponible en inicio de septiembre. Y yo recomiendo, porque claro, yo tengo que pensar que es un buen libro, pero está bueno de leer. Déjame hacer una reflexión personal. Guy, tú y yo nos conocemos hace muchos años. Pero cuando supe de este libro, que curiosamente me lo regaló un mutuo amigo, después de una reunión que hubo a nivel internacional sobre todo el sector del retail en México hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, me puse a leerlo, no necesariamente porque te conociera, sino porque el mismo título de Reinventing the Leader se me hizo muy sugestivo. Y bueno, yo también estoy en esta búsqueda de reinventarme a mí mismo y de buscar nuevas cosas. Definitivamente les digo una cosa a aquellos que nos escuchan, que son líderes de empresas familiares y miembros de empresas familiares. Si yo tuviera que recomendarles un libro, léanse este libro, porque les va a ayudar en esta búsqueda continua de reinventarse ustedes a sí mismos. Y qué maravilla que hoy pues ya está en español. Tengo entendido que a partir de septiembre de este año, el mes que entra, ya está en preventa. Ya estará disponible. Entonces, pues se los recomiendo muchísimo. Búsquenla en sus plataformas favoritas electrónicas, básicamente Amazon, y ahí lo podrán encontrar en ese contexto. Muchas gracias. También va a estar disponible en el Walmart. Por supuesto que va a estar disponible. Igual, ¿qué otro mejor lugar para ir a comprarlo que su Walmart más cercano? Gracias, Lee, por estos momentos. Me gusta hablar contigo. Gracias por la invitación. Un placer. Un abrazo. Qué conversación tan profunda con Guy Loeiro, presidente ejecutivo de Walmart México y Latinoamérica y autor del libro Reinventing the Leader. Guy nos recordó que para cambiar una empresa primero hay que cambiar uno mismo, que escuchar no es una debilidad, sino una forma poderosa de liderar y que el éxito puede ser el peor enemigo del cambio si no tenemos la humildad de seguir aprendiendo. Hablamos de cómo la familia Walton, hoy en su segunda generación, sigue cuidando el legado de Sam Walton, fundador de Walmart, una de las empresas familiares más grandes del mundo con más de 2.3 millones de colaboradores, desde el Consejo de Administración y el Consejo Familiar. Una muestra de que el propósito y los valores pueden trascender generaciones y escalar globalmente sin perder su esencia. Y quizá el mensaje más poderoso de esta conversación es que el liderazgo no se mide por cuánto controlas, sino cuánto inspiras. Escuchar, preguntar y reinventarse son las nuevas competencias de los líderes que dejan huella. Te invito a reflexionar. ¿Estás escuchando lo suficiente a tu familia, a tu equipo y a ti mismo para construir el futuro que deseas? Si este episodio te inspiró, compártelo y acompáñame en las próximas conversaciones donde exploramos cómo las familias empresarias pueden liderar con propósito, armonía y visión de futuro. Soy Alex Méndez y esto fue Familias en los Negocios.